Muy bien, damos continuidad a nuestra presentación y en esta diapositiva estamos viendo el arancel centroamericano. El arancel centroamericano de importación es el instrumento que contiene la nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías que sean susceptibles de ser importadas al territorio de los estados contratantes adscritos al convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano, así como los derechos arancelarios a la importación y las normas que regulan la ejecución de sus disposiciones. Esto es el capítulo 3, artículo 13, capítulo 3 del Convenio sobre el régimen arancelario centroamericano. Hay que destacar que Centroamérica tiene una unión aduanera y dentro de ella ha adscrito algunos convenios, como el Convenio sobre el régimen arancelario centroamericano, y Panamá hace parte de este sistema de integración económica centroamericano, llamado también CIECA. El arancel centroamericano es la adaptación del sistema armonizado a esa región de América, que sería Centroamérica. La estructura del arancel centroamericano de importación de la República de Panamá presenta 4 columnas correspondientes a: la primera columna tenemos el código arancelario. La segunda, la descripción o designación de la mercancía. Recordemos que este es un sistema de designación y codificación. Por lo tanto, vamos a encontrar caracteres numéricos y textos. Los numéricos serían las partidas, los códigos de las partidas y subpartidas, y el texto sería la descripción de lo que dicha partida contiene. La otra tercera columna que presenta la estructura del arancel nacional de Panamá es el derecho al porcentaje del derecho a la importación, es decir, el gravamen, o lo que conocemos en Colombia como el arancel de aduanas, el valor, el porcentaje que se aplique. Y en la cuarta columna tenemos el impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios, que es un impuesto que se cobra a todas las mercancías, generalmente del 7%, a todas las mercancías que circulan, ingresan o salen del territorio aduanero. Tenemos que el arancel nacional de aduana, o la partida arancelaria para Panamá, hasta el 2016 está compuesta de 8 dígitos, y a partir del 1 de enero del 2017 entrará en vigencia la 6ª enmienda del sistema armonizado, dentro de la cual se ha acordado que se amplía 10 dígitos los códigos arancelarios del sistema arancelario centroamericano, que también es conocido como el SAC. Aquí tenemos un ejemplo de una partida arancelaria, de una subpartida para el calzado ortopédico. Tenemos la partida es la 9021, la subpartida del sistema armonizado a nivel mundial es 10, que sería el 5º y 6º código, que estamos viendo acá, voy a señalarlo. Y como habíamos dicho anteriormente, los primeros 6 dígitos a nivel internacional son los mismos, no pueden variar, no pueden cambiar. Las únicas modificaciones que tienen son las que hace la OMA cada 5 años con las enmiendas al sistema armonizado. Luego tenemos el 7º y el 8º dígito, corresponden a la subpartida del sistema arancelario centroamericano, es decir, es la codificación que tienen los países que hacen parte del convenio centroamericano, que en ese caso sería Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, Panamá. Y los 2 últimos dígitos corresponden al desdoblamiento de esa partida a nivel nacional. Tenemos que hasta el momento, como ya se había dicho, se está manejando 8 dígitos, y a partir del 1 de enero los 10 dígitos que comúnmente en todos los países se está manejando de esa forma ha pasado de 8 dígitos a 10 dígitos. Entrando en sí en el tema de clasificación arancelaria, tenemos que la expresión clasificación arancelaria fundamentalmente tiene 2 significados. El primero, como la denominación de un sistema de clasificación de mercancías que es de uso común en el comercio internacional. Y el segundo,
para designar al código utilizado en una operación de importación o exportación, mediante el cual las autoridades asignan y los usuarios conocen los impuestos, derechos, regulaciones no arancelarias. Es decir, que la clasificación arancelaria es muy importante, ya que esta nos permite ubicar una mercancía de cualquier índole o de cualquier materia constitutiva, ubicarla dentro del sistema armonizado, clasificarla para uso común del comercio internacional, y también permite al importador o al exportador pues conocer todas aquellas barreras arancelarias, tributos aduaneros o derechos a la importación, todas las regulaciones que hay con respecto de ese producto en ese país, sea en el país de destino o sea en el país de origen, para su correcta operación logística internacional. Básicamente, la clasificación arancelaria requiere mucha lectura, requiere mucho análisis y conocimiento de la mercancía, así como también el conocimiento de las reglas de interpretación. Las reglas de interpretación, que estamos viendo en pantalla, constituyen el reglamento. Como todo juego, tiene sus reglas de juego, sus normas, que contiene la filosofía arancelaria y son la base de su soporte legal. Es decir, las reglas de interpretación son un elemento legal para la clasificación arancelaria. Quiero mencionar algunos aspectos de las reglas antes de empezar con las reglas, con cada una de ellas. Las reglas generales de interpretación uniformizan la ubicación correcta de las mercancías en la nomenclatura. Es decir, permiten llevar un orden, permiten desplazarse por la nomenclatura e interpretar de acuerdo a este orden. Las 5 primeras se refieren a las partidas, la sexta explica cómo ubicar las subpartidas. Todas plantean principios para una correcta clasificación, precisan elementos que deben ser tomados en consideración. Son una norma única a nivel mundial, es una norma única, uniformizada, universal, forma parte de la nomenclatura. Es decir, nosotros nunca podemos clasificar una mercancía sin la aplicación de una regla general de interpretación, sin la lectura de notas legales, que son las notas que aparecen al inicio de las secciones, al inicio de algunas secciones, algunos capítulos, algunas partidas o subpartidas. Vamos a iniciar con la regla 1, y nos dice que la regla 1, los títulos de las secciones de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y las notas de sección o de capítulo. Es decir, que un título de un capítulo, de una sección o de un subcapítulo solo nos va a servir como un índice, como cuando vemos el contenido de un libro, es un índice, pero no es al contenido, no es a todo lo que contiene, simplemente es un índice y no nos sirve para clasificar. Tenemos que leer los textos. La clasificación legalmente está determinada por los textos de las partidas, de las notas de sección o de capítulo. Por esa razón es indispensable identificar y leer antes de clasificar una subpartida en el sistema armonizado, tener claras las notas legales, las otras reglas que inciden en la clasificación, porque son los elementos legales para clasificarlas. Existen notas legales de sección o de capítulos, existen notas legales definitorias, que son las que definen dicho producto de acuerdo a especificaciones científicas, comerciales, o de acuerdo a como coloquialmente se conozcan, ¿no? Notas legales ampliatorias, que son aquellas que permiten la inclusión de productos o de mercancías dentro de determinada partida o sección o capítulo. Notas legales clasificatorias, que permiten clasificar y determinar una partida arancelaria, y estas prevalecen por encima de las demás reglas. Es decir, si yo leo en una nota que esa clasifica a mi producto dentro de esa partida, pues esa nota vale o tiene mayor peso por encima de cualquier otra.
Y por último, las notas legales excluyentes, que son aquellas que en forma expresa excluyen de determinadas partidas artículos que pueden estar incluidos en otras. Es decir, son notas que en definitiva señalan la prioridad de más partidas sobre otras al margen del principio de la especificidad y dejando de lado lo establecido por la regla 3b. Más adelante vamos a ver la regla 3b. Así que lo que tenemos que tener claro de la regla número 1 es que los títulos de las secciones y capítulos solo tienen un valor indicativo. Lo segundo que tenemos que tener claro es que la clasificación de las mercancías está determinada legalmente por los textos de las partidas, notas legales y otras reglas, siempre que no sean contrarias a los textos de las partidas. Eso es como la esencia de la regla número 1. Entre otras cosas, la regla número 1 es la más utilizada, clasifica casi el 90% de todas las mercancías en el comercio internacional. Tenemos la regla número 2, y esa regla podemos decir que se subdivide. Es una regla que comprende dos partes, la 2A y 2B, y tiene que ver con la forma en que son presentadas las mercancías ante la autoridad aduanera. Podemos decir que en caso de que la regla número 1 no nos sirva para clasificar, entonces vamos avanzando a la regla número 2. La regla número 2 es el complemento de la regla número 1. Encontramos, vamos a leer literalmente lo que dice esa regla en sus dos partes. Nos dice la regla 2A. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que ése presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también el artículo completo, terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar. Cabe resaltar que las palabras que tenemos aquí en rojo en la diapositiva es lo que simplifica lo que la regla quiere decir. Es decir, que la regla 2A es una regla que permite la clasificación de aquellos productos o aquellas mercancías que se encuentran incompletas o sin terminar. Por ejemplo, tenemos una mercancía que tiene el 70% de elaboración y falta ajustar o completar algo. Pero siempre y cuando esa mercancía que se encuentra en ese proceso de semi-elaboración tenga todas las características esenciales de un artículo completo terminado. Más adelante vamos a ver un ejemplo explícito de esta regla 2A. Y también dice que esa regla aplica cuando el artículo o la mercancía esté desmontada o sin montar todavía. Un ejemplo de eso puede ser cuando tenemos una bicicleta desmontada, desarmada, un carro, un vehículo desarmado, desmontado. Lo podemos clasificar como tal porque tenemos todos los elementos y todas las piezas que son esenciales de ese producto. Tenemos la regla 2B, que dice literalmente: cualquier referencia a una materia en una partida determina, alcanza a dicha partida, incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de esos artículos compuestos se efectuará de acuerdo a los principios enunciados en la regla número 3. Es decir, esta regla 2B no clasifica, simplemente nos indica que si nuestro producto está compuesto, la materia constitutiva de nuestro producto es una mezcla entre dos sustancias o dos materias, esas se les debe aplicar los principios de la regla número 3. De igual forma, si el artículo es compuesto, es decir, hay varios elementos que conforman dicha mercancía, también se debe aplicar la regla número 3. En esa diapositiva podemos ver aquellos conceptos y definiciones que son necesarias considerar para la correcta aplicación de la regla número 2B. Hay que tener en cuenta que existen algunos productos que están compuestos o mezclados, cuya materia constitutiva no es conocida para nosotros, por lo cual es indispensable conocerlas. Y un ejemplo de eso puede ser cuando no conocemos un producto y pedimos al productor una ficha técnica, pedimos al importador que nos proporcione información sobre la composición de ese producto.